por su canal de YouTube. Aprovecho para recordar que el canal de YouTube de Rosin Bequiere de Abonetti, Coloquios Jurídicos, tiene, además de esta presentación fabulosa que tendremos en la tarde de hoy, las previas que pues se han celebrado en tiempos recientes. En la tarde de hoy, pues tengo el gran gusto de que nos acompañen los licenciados Eduardo Rodríguez Apolinario y Oscar de Olio, ambos funcionarios de la Dirección General de Aduanas, en una sesión que no puede ser más oportuna. Tanto así que, pues, basta con ver en la prensa el acto organizado por la agencia recaudadora en el día de ayer y pues el discurso que tendremos esta noche el presidente de la República nos pone a tono con el tema de nuestra presentación y en fin, los eventos, digamos, políticos y congresuales de esta semana seguramente le darán en la dimensión fiscal mucho interés a la presentación que recibiremos, que no se limita al tema fiscal o de recaudación, sino a todas las atribuciones que tiene la Dirección General de Aduanas y más ahora con la reforma de ley que acaba de, pues, de ocurrir, donde pues entran también al sistema normativo las atribuciones de la dirección en asuntos de facilitación, control, en fin, vamos a dejar que los expertos sean quienes lo expliquen. Pero antes permítame, por favor, pues compartir un breve perfil de nuestros distinguidos y queridos invitados. Eduardo Rodríguez Apolinario es abogado guasdiano, mucha honra, con maestría en Comercio Internacional del Instituto Tecnológico de Monterrey de México. Es generación INCAT. Y los que ya tenemos algunas caritas sabemos que eso es todo un prestigio conocer, ser parte de esa generación a la que Eduardo, de la que Eduardo fue parte, que fueron pues aquellos forjadores a través del Instituto de Capacitación Tributaria de nuestra cultura político-tributaria. En esos tiempos, el licenciado Rodríguez hizo posgrado en Política y Gestión Tributaria en el Centro Interamericano de Administración Tributaria, o CIAT. Además de su muy extensa experiencia en materia de comercio exterior, es testigo, yo diría que de excepción de momentos importantes, nuevo testigo, no, yo diría que más bien negociador de grandes, importantes tratados internacionales de comercio que cambiaron pues la interacción de nuestro país con el comercio exterior. Específicamente, el licenciado Rodríguez estuvo enfrente en las negociaciones del DERECAFTA, también como miembro del equipo técnico de transposición de lista de concesiones arancelarias ante la OMC y otros temas de la OMC desde su posición oficial, porque ha sido funcionario de la aduana en esta y otras ocasiones previas. Lo mismo también con los temas de reglas de origen y procedimientos aduaneros de los acuerdos de Centroamérica y el CARICOM. Y para hacer la lista corta, aunque en realidad es una lista evolutiva que nunca deja de crecer, pues también vale mencionar su participación en la negociación e implementación del Acuerdo de Asociación Económica de la Unión Europea y por demás su labor frente a las diferentes posiciones en la Dirección General de Aduanas. Por su parte, el licenciado de Olio es egresado de la Universidad Castilla-La Mancha en un máster de contratación pública. Bueno, antes de eso, por supuesto, su licenciatura es de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Y posteriormente, el licenciado de Olio ha hecho distintos y profundos estudios en áreas afines al derecho público, tanto un máster en contratación pública en la Universidad Castilla-La Mancha, un curso en Derecho Español para juristas extranjeros en la Universidad Alcalá de Henares,
un máster en Derecho Público en Ordenación Jurídico-Administrativa del Territorio y del Mercado en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y en la Universidad Panthéon Assas de París 2, un máster en Derecho Privado francés. Son hojas de vida muy completas, la de nuestros invitados de hoy. De el licenciado de Olosefe también vale la pena mencionar, como parte de su extenso currículo, su paso previo como, esta es una experiencia que me parece fabulosa, letrado en el Ayuntamiento de Barcelona y también como asesor en Procompetencia, actualmente consultor jurídico de la Dirección General de Aduana y maestro universitario tanto en la Universidad Iberoamericana como en la Pontificia Universidad Católica Madre Madre. Bienvenidos, Eduardo y Oscar, queridos amigos, pero además profesionales que en Rosin Becky y Heredia Bonetti respetamos y apreciamos. Sin más, le paso la palabra, por favor, al licenciado Eduardo Rodríguez Apolinario. Adelante, Eduardo. Gracias, Angélica. Dame unos minutos, por favor, para subir mi presentación. Ya está en proceso. Muy bien, ya veo que el licenciado Oscar Orlando de Olosefe está en línea. Oscar, bienvenido. Cuando pues Eduardo agote su turno, te daremos la palabra a ti. PowerPoint Live. Vamos a ver, viene por ahí. Muy bien, ya podemos verla, Eduardo. Adelante. Bien, muchas gracias, Angélica. El cariño y el aprecio de siempre. No es justo que yo comience a hablar sin hablar de Angélica aquí, que Angélica, esta ley es parte, tiene los genes intelectuales de Angélica. Angélica, junto con un consultor nuestro, Bernardo Vares, y todo un equipo, fueron de los primeros cuando estuvo en la consultoría jurídica de la DGA que trabajó en este proyecto de ley que casi nos lleva 20 años en este proceso de tratar de sacar este proyecto de ley. Así como Angélica, otros tantos colegas y amigos de gremios empresariales, que no lo voy a mencionar a todos porque se me ponen celositos después, son grandes protagonistas de esta ley y que junto con nosotros también apostamos persistentemente en que esto fuera una realidad. Dicho esto, voy a hablarles de importancia y las novedades de la ley de aduana de una manera general. Ya en algunos aspectos en detalle entrará nuestro colega Oscar. Bien, ¿por qué una nueva ley de aduanas? Bueno, de los quehaceres de un Estado está el tema del control aduanero. Sin embargo, el tema del control aduanero es uno de los elementos más vinculados a normas de tipo internacional. Y así como el comercio internacional es dinámico, así las normas que rigen el comercio internacional es dinámico. Teníamos una ley del 53, es decir, de 68 años. Esta ley databa de antes del contenedor. Es decir, del 53 al 95, cuando se crea la OMC, pasaron múltiples rondas, 36, sin contar ministeriales y otras más si sumamos. Y eso incidía en algún aspecto de la relación aduanera, en aspectos de otros hechos y cargas, en aspectos de tránsito internacional de bienes. Esos son aspectos antes de surgir la OMC. Acuerdo que luego se incorporan como acuerdo del GATT dentro de los acuerdos de OMC. Y vemos, por ejemplo, la Organización Mundial de Aduanas no existía en esa época. Existía lo que se llamaba un Consejo de Cooperación Aduanera. La legislación nuestra también fue avanzando en el tiempo. Entonces, el país, además de todos esos acuerdos y todos esos compromisos internacionales en el marco multilateral, también empezó a hacer acuerdos en el marco bilateral
y empezó a hacer los acuerdos con Centroamérica, con la CARICOM, un acuerdo que hace para hacer con Panamá, viene el IRCAFTA, viene la Acuerdo de Asociación Económica con la Unión Europea, que toman y tocan aspectos aduaneros. Pero no solamente eso, sino que en los años 70 la función aduanera se divide de la función portuaria. Y entonces, ¿qué nos queda? Nos queda dentro de la función aduanera, ¿no? Vamos a decir, algunos aspectos que se quedan en la legislación aduanera, que son funciones portuarias. Estos residuos como el tipo de arribada, la forma de arribada de buques, que es una función de policía marítima o de autoridad de puertos, es decir, de la Armada, le queda a la aduana y la aduana tiene expertise para eso. Y así una serie de cuestiones que no son propias de una legislación aduanera se quedan en esa legislación. Además, sufre muchísimas modificaciones que la convierten en una ley dispersa, una ley carente de orden lógico. En los tiempos que era docente en el INCATO y CAGEFI, cuando daba clase de estos temas de derecho aduanero y de regulación del comercio internacional, un alumno me dijo que así esa ley le escribió Cantinflas. No hablando mal de Cantinflas, pero el hecho de que decía cosas como que no guardaban ninguna relación con otra. Por eso, por ese desfase que tenía esta ley. Bien, y si vamos a hablar de manera específica esas razones. Dije ya lo que parece en el primer cuadro del slide. 68 años solo dice todo. Las reglas del comercio son dinámicas cambiantes, eso es obvio. La modificación y la falta de lógica, eso es lo que alguna vez se toparon en el ejercicio con la ley 3489, se dieron cuenta de ello. Pero también la ley no contempla todos esos procesos y nuevos requerimientos derivados del uso de la tecnología. De hecho, la aduana, para poder hacer muchas cosas, tenía que hacer normas, buscarse normas de Indotel, buscarse resolución de Indotel para darle acreditación a los trámites electrónicos y buscar, legislaciones y hacer normas, procedimientos, algunos no tan muy sacrosantos en el tema de respetar el ordenamiento jurídico. Entonces, todo eso fue fruto de ese anacronismo de la ley. Como les decía, los acuerdos de libre comercio, luego vienen las negociaciones de la Ronda Uruguay, donde la aduana asumen roles incluso en materia de medidas en frontera, en temas de propiedad intelectual, tiene roles en materia de origen, en materia de valoración, que ya tenía, en tránsito internacional ya se profundiza. Luego viene el acuerdo de facilitación de comercio, en donde todas las medidas que se aprueban en el acuerdo son aduaneras, todas que tienen que ver con el acceso al mercado de bienes, tiempos de levante, tiempo de despacho. Bueno, una de los beneficios de esta ley que nos pone en un 97% de cumplimiento de lo que son esas obligaciones que contraímos con la ratificación del acuerdo de facilitación de comercio de la OMC. El convenio de Kioto revisado, el cual lo ratificamos en el 2012 sobre simplificación y armonización de regímenes aduaneros, esta ley lo operativiza y no solamente eso, sino que agrega todos estos regímenes aduaneros e incluso tiene novedades que no existen o que existen poco en muy pocos países de este hemisferio. Canadá, por ejemplo, Brasil, pero no en su totalidad. Entonces, cuestiones que si veremos más adelante que nuestra ley contiene que no contenía la anterior legislación. No voy a entrar mucho en los objetivos de esta ley. Sin embargo, esto no es objetivo, deviene de la misma antigüedad de la ley. Hacerla conforme a la realidad de la legislación nacional y a los estándares internacionales. Conforme a la legislación nacional, porque también recordemos de que nuestro ordenamiento tributario cambió. En los años 90 teníamos un código tributario, teníamos un nuevo arancel de aduanas, entonces había un desfase, puesto que esas legislaciones y que incluso el interés en los años 90, en el proyecto de reforma y modernización tributaria del Estado en lo que nos involucramos, estaba incluso en el Código Tributario que dice algo que es una evidencia que se debe incorporar. Creo que en su artículo 1 o 2 dice que se aplica a los tributos internos nacionales y otros que se incorporen conforme avance la modernización o las reformas tributarias. De ahí salieron recomendaciones de unificación de rentas internas, lo que era impuesto sobre la renta, luego una posible función con la aduana, y de ahí salió DGI, y la aduana nunca cuajó, la ley
vinieron unos consultores chilenos y eso nunca funcionó, se hicieron borradores de proyecto, pero tampoco cuajó la idea de modificar la ley de aduana hasta el 14 de agosto de este año, cuando sale ya la nueva ley de aduanas. Bien, ¿cuáles son esos aspectos más relevantes de la ley? Bueno, incorpora todos los compromisos internacionales de los acuerdos ambientales, los llamados acuerdos multilaterales medioambientales, los famosos AMUMA, el convenio de Basilea, el convenio de Rotterdam, el convenio de Estocolmo, el protocolo de Montreal, el convenio de Minamata sobre mercurio o regulación de sustancias con mercurio, el convenio sobre productos para fabricación y precursor de armas químicas, los convenios sobre armas biológicas, los convenios de CITES sobre especies amenazadas, los convenios de diversidad biológica, los convenios de Marpol, en los aspectos relacionados con desechos, residuos y demás, y la protección de la vida en el mar. Todas esas convenciones ya están dentro de las funciones de la aduana, están a aplicar medidas en frontera para proteger el medio ambiente, además de incorporar todo lo relacionado con el acuerdo de facilitación de comercio, como mencionaba. Se establece la figura de la inspección conjunta. La ley dice que la autoridad máxima en zona primaria aduanera, le hacen puertos, aeropuertos y pasos fronterizos, es la autoridad aduanera. Los demás entes para aduaneros, salud pública, ganadería, agricultura, DNCD, actúan a requerimiento de la aduana, salvo en aquellos casos que tengan en juego la seguridad nacional, en los casos de los órganos de defensa del Estado y también la DNCD. Se incorpora el uso de controles no intrusivos, rayos X, cualquier otra tecnología para auscultar contenedores, unidades y medios de transporte, también se incorpora en este proceso. Se establecen los elementos de la obligación tributaria aduanera, lo que es la relación jurídico-tributaria aduanera que no estaba definida en la ley anterior, hoy ya están en esta ley. Es decir, se identifica el sujeto, los modos de extinción de la obligación, toda esa terminología tributaria aduanera la encontramos en la ley. Se reducen sustancialmente los plazos de abandono. Antes teníamos que eran 6 meses y 10 días. Hoy los plazos se reducen dependiendo de la situación que se dé, de 15 a 90 días. Se incorpora el pago vía las entidades bancarias. También se incrementan los plazos de prescripción a 3 años. Los que nos involucramos con temas tributarios sabemos de que la prescripción en materia aduanera son de 2 años. Sin embargo, la prescripción en materia tributaria interna era de 3 años, es de 3 años, perdón. ¿Y qué sucede? La base imponible del ITEVIS y el selectivo es el arancel. Y cuando concurre selectivo con ITEVIS, e incluso el selectivo y el arancel son parte de la base imponible del ITEVIS. Entonces, vaya qué tremendo problema que teníamos nosotros al momento de aplicar esta ley. Cuando te iba a fiscalizar y a determinar un ITEVIS dejado de pagar, tenía que ver el arancel, que incluso ya no podía revisar. Este es todo un tema. Ya esto está resuelto. Se confiere el carácter de título ejecutorio al certificado emitido por la DGA, creando un mecanismo privilegiado para su ejecución, similar a lo que tiene el Código Tributario. También se permite el decomiso administrativo de las mercancías. Eso está también en la ley sobre comercio ilícito. De hecho, la ley de comercio ilícito tenía un copy-paste de la ley de aduana. Resulta que apostábamos que la ley saliera primero y luego la ley de comercio ilícito salió primero. Por esas cosas que son culpa del tiempo y no de España, como dice un amigo. Se establecen los vencimientos de responsabilidad para los operadores aduaneros. Antes esos vencimientos de responsabilidad eran los derechos comunes y como que había que agarrarlo y tratar de obligarlo para adecuarlo, ¿no? Ahora están claramente definidos en la ley de aduana. En cuanto a las atribuciones de la DGA, se agregan las medidas sobre lavado de activos vía comercio de bienes. Eso es una novedad en nuestra ley. Eso se deriva de prácticas que nos vienen de la OMA, recomendaciones de la OCDE, del G20, de GAFI, de GAFILAT, y las obligaciones derivadas de comercio de la ley de lavado de activos. Hoy usted no puede mover más de $10,000. Usted no puede transferir dinero vía el sistema financiero bancario, ni llevar un depósito sin decir cuál es la fuente de ese dinero. Sin embargo, pueden mandar un vehículo de más de $500,000. Nadie le pregunta
si fue resultado de una operación de compra-venta internacional lícita. Nadie le pregunta a usted dónde salió el dinero para pagar ese vehículo. Sin embargo, esas redes organizadas, criminales, para lavar activos, financiar el terrorismo, utilizan esos mecanismos para poder transferir esos bienes en especie. Hoy la aduana tiene roles en ese sentido y que va a tener que aplicar. Usted va a tener que decirle dónde salió ese dinero, quién se lo proporcionó y la licitud de la fuente. Si no se establece la licitud de la fuente, pues el bien es retenido hasta tanto se demuestre o se transfiere eso a las autoridades correspondientes para investigación de lavado de activos. Y también a las redes internacionales para la persecución de este tipo de delitos transnacionales. Se establece la transmisión de la documentación previa a la llegada de los medios de transporte, transmisión vía electrónica, bueno, una ley del 53, cuando no existía ni siquiera la computadora ni el internet, no podía tener nada de eso. Se recogen los medios de facilitación de comercio, tales como el operador económico autorizado, ventanilla única, el comité de facilitación de comercio ya está incorporado en la ley, no en decreto ni en disposiciones dispersas. Se otorga a la DGA la atribución de establecer diferentes modalidades de declaración anticipada, presunta, atendiendo al riesgo del operador. Ayer se lanzó el motor de riesgo de la aduana, uno de los motores de riesgo más inclusivos que se tienen por estos lados. Y esto es una herramienta para aplicar la ley. Por tanto, esta ley todo lo que se está haciendo es consono con la implementación de esta ley. El monto y el tipo de la garantía se fija según proceda, según el nivel de riesgo del operador. Las fianzas y las garantías eran diseñadas de manera que eran fijas. Nada tenía que ver. Usted era bien portado, mal portado, como quiera tiene que pagar las mismas fianzas. Independientemente de que usted sea un operador confiable, un operador que cumpla sus obligaciones de manera cabal. Se armoniza la legislación aduanera a la Constitución, al Código Procesal Penal y a la Ley 107-13 que regula la relación entre la administración pública y los administrados. Se incorpora a la ley la Procuraduría Especializada para la Investigación de Crímenes y Delitos Aduaneros, que de hecho teníamos una persona por una resolución del Consejo del Ministerio Público. Sin embargo, ya tiene funciones específicas y nos va a ayudar mucho con el tema lavado de activos. Se dispone el tema relacionado con el tema de los centros logísticos. Esto es una gran novedad porque incorpora dentro de todo este proceso conceptos y términos de centros logísticos, depósitos logísticos, empresa operadora logística, el sistema de comunidad logística está en la ley. Se establece la transmisión de los manifiestos vía electrónica, se establece el plazo de 1 año para mercancías que puedan estar en centro logístico sin considerarse en abandono. Se establece un plazo de 15 días para reembarque. Se abre el tránsito según la disponibilidad del medio de transporte y se puede prorrogar hasta 1 año. Se permite la corrección de los manifiestos de carga. Se acepta la documentación de importación y toda la documentación de embarque en idioma inglés. Se establece que todas las cargas por servicio deben de ser específicas, no ad valorem. También se establece que el tipo de garantías en operaciones logísticas es según el riesgo del operador. Se establecen plazos para habilitación de la licencia de los operadores logísticos que hasta 15 años renovables. Todo esto atendiendo a lo que son los marcos regulatorios de las operaciones logísticas en el mundo para hacer a nuestro país competitivo y ser el anhelado centro logístico que queremos ser. Bueno, ¿cómo vamos con la implementación de la ley? Nosotros, perdón, yo creo que me fui muy adelante. Los plazos para declarar se llevan hasta 5 días y se establece la figura de la rectificación de la declaración y el desistimiento de la declaración en aquellos casos en que la mercancía fue objeto de una declaración anticipada. También se reducen ciertas discrecionalidades de las que disfrutaba el director general de aduanas para hacer ciertas reconsideraciones. Dentro de este proceso, ahora mismo, estamos ya, de este cronograma ya superamos los primeros 3 pasos.
hemos capacitado a nuestro personal técnico, estamos trabajando con TI en la implementación de todo lo que es la ley, algunos aspectos pendientes que son sujetos a reglamento. Estamos actualizando todos los actos administrativos sancionadores, formularios conforme a la nueva ley. Oscar va a hablar de eso. Estamos elaborando en este momento los reglamentos, lo vamos a meter próximamente a las vistas públicas previas, según manda la ley 107-13. Estamos trabajando en la actualización de todos los procesos aduaneros, la gerencia de procesos, porque la ley no solamente trae cambios desde el punto de vista legislativo, también en el punto operativo y procedimental. Estamos en una campaña de socialización de la ley. Este evento es resultado de esa obligación que tenemos de difundir la ley, y tenemos pensado tener ya los reglamentos listos para el 14 de febrero del año que viene. Dentro de las cosas que no ha traído la ley es que tenemos que ajustar el sistema. Nuestro sistema ahora mismo, el 43% ya de las cuestiones que establece la ley, que demandan uso de herramientas tecnológicas, y el 43% está listo. Eso ha avanzado bastante porque eso pertenece a datos de hace unas cuantas semanas. Estamos trabajando en muchas medidas que necesitan cierta complejidad, que hay que reformular y programar, e incluso cuestiones que necesitan algunos desarrollos de proyectos que están en proceso. Bueno, ¿cuáles son los retos que tenemos por delante? La ley implica un cambio de paradigma, es decir, estamos viendo una ley que está revolucionando la aduana. 420 artículos, dicen que es muy larga la ley, sin embargo, era necesario porque esta legislación aduanera recoge todos los aspectos regulatorios relativos al acceso al mercado de bienes. Tenemos que comunicar eficazmente los aspectos más relevantes de la ley. Eso tratamos de hacer en el día de hoy, comunicarlo, que de manera muy rápida, 20 minutos, no es mucho. Y por eso estoy hablando tan rápido. Cambios y actualizaciones en los sistemas y procesos internos. En eso estamos trabajando en los sistemas, vieron el slide anterior que lo demuestra. Producir, aprobar los reglamentos dentro del plazo previsto en la ley. Actualizar las actas y registros que prevé la ley y los procedimientos de imposición de sanciones. No sé si mi colega Oscar le va a hablar de eso más adelante. Brindar capacitación y entrenamiento sobre nuevos procedimientos sancionadores y llenado de esas actas al personal de campo nuestro, al personal de fiscalización, al personal de inteligencia aduanera, a los oficiales de aduanas designados por la ley. Coordinar actuaciones homogéneas en todas las dependencias de la DGA, los que han trabajado en operatividad aduanera. Usted iba a Jaime y decía, bueno, el administrador interpretaba la ley de una manera, iba al puerto de Santo Domingo de otra, iba al puerto de Cauzo de otra, y se iba a dar la interpretación también era diferente. Ya esperamos que con esta nueva ley eso no suceda. Coordinar con el Ministerio Público todos esos nuevos roles y funciones que tenemos con el tema de lavado de activos y los ilícitos aduaneros, y habilitar cursos para impartirlo en la Escuela de la Judicatura y el Ministerio Público, puesto que si bien antes el tema aduanero era un tema muy conocido en los tribunales, ahora esto se hace un poco más complejo, por tanto necesitamos educarlos a todos. Y bueno, aplicar esta ley y que los usuarios demanden la aplicación de la misma, que les trae más seguridad jurídica y mayor facilitación de comercio. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Eduardo, primero por la apretada síntesis y segundo por la calidad gráfica y oral de una exposición que, como bien dices, es un resumen ejecutivo de una legislación de más de 400 artículos. Aprovecho para saludar al licenciado Oscar de Olio, consultor jurídico de la Dirección General de Aduanas, al tiempo de pedirle, Oscar, si prefieres administrar tu slideshow o que lo hagamos nosotros. Perfectamente pueden hacerlo ustedes, Angélica. Muy bien. Hay dos slideshow, pero yo pensaba que era solamente una parte introductoria, pero luego pensé que eran dos presentaciones. Yo lo que pudiera tratar de hacer una síntesis de ambas para introducir tanto el tema principal. Jennifer, lo que nos puedes ir colocando, por favor. Sí, continúa, Oscar. Bueno, aquí está. ¿Podemos empezar con esta, licenciado? Muy bien.
Adelante, por favor, y Me de dijeron que era nuevo, bienvenido. un espacio disponible de 45 minutos, pero vamos a tratar de hacer una síntesis de ambas presentaciones como forma de ajustarnos al tiempo. Bueno, la presentación de Eduardo debería ser más densa, pero la realidad es que él ha tratado de hacer una síntesis de los aspectos introductorios de la ley, sobre todo haciendo referencia a un marco regulatorio de derecho comparado, al marco regulatorio que nos viene dado por los diferentes tratados que son precedentes a esta ley y que también tienen una gran influencia en el marco de la OMC, en el marco de la Organización Mundial de Aduanas y todos los aspectos regulatorios del comercio internacional, la propia transversalidad del comercio internacional que implica temas medioambientales, protección a bienes culturales, protección a distintos bienes jurídicos, como es el caso de la Defensoría o la Abogacía de la Competencia. Y la realidad es que es un mundo bastante complejo el comercio internacional y sobre todo cambiante y dinámico. Y entonces no se justificaba que con una realidad tan palpable como es el comercio internacional y el cambio que presupone el mismo, los cambios paradigmáticos que presupone el mismo, habíamos tenido una legislación por tantos años como una legislación del 1959, que la verdad es que fue una legislación útil para la época, aunque con algún tipo de situaciones perfectibles o mejorables, pero fue una legislación útil. Dentro de la utilidad dentro de la utilidad y la practicidad de la legislación podemos ver aspectos como el tema del concepto de la prenda aduanera, que es un concepto que se desarrolla, podríamos decir, de manera indirecta, el tema de la certificación de cuerpo del delito, que la realidad es que en el proceso penal, por ejemplo, impone un cuerpo del delito con una debida guardia y custodia, pero en materia aduanera, tratándose de que la mercancía constituye el cuerpo del delito, se impone otro tipo de concepto respecto a este concepto de la guarda y custodia, que es un concepto que nos viene dado por la dogmática del proceso penal, pero que en materia aduanera sufre atenuaciones. Dentro de nuestra presentación, de manera soslayada, vamos a ver algunos aspectos introductorios sobre sobre la nueva ley de aduanas, algunos aspectos novedosos, unas definiciones que son muy relevantes y la conexión de estas definiciones que son relevantes con el acuerdo de facilitación de comercio, la ampliación de la calidad del oficial de aduanas. Vamos a ver la definición de la obligación tributaria aduanera de manera simplificada. Esto lo vamos a ver porque no podemos entrar en detalle. Oliver conoce a detalle este tema, Patria lo desarrolla también, así como también los distintos regímenes aduaneros. Vamos a ver un tema de coordinación de funciones entre las aduanas y otros organismos paraduaneros. La coordinación de funciones tiene su génesis en la propia coordinación de competencias, que es un principio de actuación de la administración pública y que está recogido en la Constitución de la República. Vamos a abundar sobre cómo se amplía las competencias de la subdirección de fiscalización, la reducción de los plazos y algunos los principales delitos aduaneros, un poco del procedimiento administrativo sancionador y algunos aspectos finales relevantes. Entonces, realmente debemos admitir que la ley de aduanas es una norma transversal, es una norma que necesariamente reconoce la concurrencia de otros ámbitos competenciales, como podríamos decir la materia de protección al consumidor, la defensoría de la competencia, aspectos de protección a los bienes culturales,
y realmente hay toda una responsabilidad social detrás del quehacer aduanero. Y no solamente eso, sino también que el propio comercio internacional impone una dinámica completamente cambiante y que precisa de una adaptación a los principales cambios que imponen que impone el paradigma del comercio internacional. Dentro de estos grandes cambios podemos ver los atentados del 11 de septiembre que impusieron un modo diferente de ver la aduana. Y en este sentido surge la figura del operador económico autorizado, y la realidad es que actualmente la Dirección General de la Aduana viene haciendo un énfasis relevante en esta figura, desarrollando el contenido esencial del operador económico autorizado, y desde el punto de vista político se están desarrollando aplicaciones como el motor de riesgo, y se están desarrollando situaciones que nos impone el propio DERECAFTA y el propio Acuerdo de Facilitación de Comercio, como es el tema del despacho en 24 horas. Ahora bien, es un despacho que será para aquellos operadores que sean confiables. Realmente, esta nueva ley de aduanas es una ley moderna que unifica todo el quehacer aduanero, unifica los diferentes regímenes aduaneros y también adapta nuestra ley de aduanas a los nuevos tiempos. Y un cambio paradigmático en la Organización Mundial del Comercio es el Acuerdo de Facilitación de Comercio, que ha sido debidamente aprobado por nuestros poderes públicos. Entonces, realmente podemos decir que esta nueva ley de aduanas consolida todo lo que tiene que ver con la seguridad jurídica y que realmente crea un clima de confianza para los diferentes actores y operadores jurídicos que inciden en el mercado. Y ese clima de confianza obviamente se traduce en mayores inversiones, en la consolidación de un hub logístico que actualmente nuestra Dirección General de Aduanas viene trabajando de manera constante para la consecución de una ley de hub logístico. Eduardo y su equipo han acotado una tarea muy importante en esta materia, y realmente el desarrollo de nuestra aduana y el desarrollo de nuestro comercio internacional es un componente importante y esencial en la consolidación de la Estrategia Nacional de Desarrollo, y sobre todo en el aumento de las recaudaciones, pero también sobre todo en consolidar una nueva forma de hacer negocios en la República Dominicana. Puede pasar la próxima presentación, o yo podría manejarla, Angélica. Entonces, en este sentido, podemos mencionar algunos cambios, podríamos decir que son paradigmáticos, que es que realmente se establece un régimen, un verdadero régimen de responsabilidades de los diferentes agentes del comercio exterior y los eximentes de responsabilidad de estos agentes. La verdad es que con el marco jurídico derogado, la responsabilidad de los agentes del comercio exterior se encontraba bastante dispersa, y con esta nueva ley de aduanas se consolida este marco jurídico sobre los diferentes operadores que intervienen en el comercio internacional. Y podríamos decir que es un marco jurídico fundamentado en una responsabilidad objetiva, aunque esto al inicio fue una especie de barrera para algunos agentes, y cuestionaron la ley, el proyecto de ley que sometimos, pero luego, con todas las explicaciones técnicas que proveyó Eduardo y que proveyó el equipo, realmente estos fueron escollos superados en el Congreso, desde el punto de vista de que se precisa de una responsabilidad mayor de los diferentes agentes que intervienen en el comercio exterior, sobre todo porque la aduana no solamente es el control del comercio internacional, sino también
que hay toda una serie de temas relacionados con el lavado de activos, responsabilidades medioambientales, el propio desarrollo, el derecho marítimo, y todos estos temas que confluyen hacen que estos institutos del derecho aduanero sean institutos verdaderamente especializados y que cuando la aduana otorga una determinada autorización para operar un determinado tipo de mercado, se trata de una autorización en la cual el operador económico debe tener conocimientos sobre la materia de que se trata. Y eso en virtud de que se trata de un profesional y la responsabilidad de un profesional no es la misma responsabilidad que la de un profano o de aquella persona que sin ser comerciante interviene de manera accidental en una actividad que no necesariamente es regulada. La actividad aduanera es esencialmente regulada. En este contexto podemos ver que el legislador hace énfasis en el concepto de la potestad aduanera. Es importante traer a colación este concepto porque la administración no actúa porque quiere, sino porque tiene una habilitación previa. Y dentro de estas habilitaciones encontramos una habilitación muy especial, y es la habilitación de regular los diferentes operadores que intervienen en el comercio exterior y que actúan en las aduanas. Esto es muy relevante por el hecho de que anteriormente se iniciaba, por ejemplo, un procedimiento sancionador y fácilmente el agente aduanero o cualquier otro tipo de operador invocaba un régimen de responsabilidad subjetiva, es decir, que no había cometido necesariamente una falta. Pero es que el mundo aduanero impone una serie de responsabilidades que yo diría que son responsabilidades reforzadas para cada uno de los distintos operadores económicos que intervienen en el sector aduanero. Y esto es por un tema básico de seguridad. Y esa seguridad implica contar con un operador, con la figura de un operador económico autorizado y con la figura de un motor de riesgo que fue puesto en marcha en el día de ayer para realmente medir los riesgos de cada operador económico. Es decir, que la aduana y sus distintos operadores se miden en función del riesgo, y es el riesgo lo que va a determinar la responsabilidad de cada uno de los operadores económicos que intervienen en el quehacer aduanero y en las operaciones de comercio internacional. Por otra parte, encontramos conceptos como el territorio aduanero, que era un concepto que no se encontraba regulado en la ley anterior, aunque podía inferirse de algunas convenciones, de algunos convenios internacionales. Introduce, como habíamos dicho, un sistema de control y vigilancia aduanera fundamental en riesgo, y es precisamente por esto que en el día de ayer se pone en marcha una aplicación para gestionar los riesgos. El riesgo es algo consustancial con la vida en sociedad. Por eso ustedes ven que tenemos un sistema de seguridad social, por eso ustedes ven que tenemos un sistema de contratación pública fundamentada en riesgo, esto en el caso de las alianzas público-privadas, y el riesgo es lo que permite tomar decisiones certeras. Y en las decisiones certeras necesariamente estamos en presencia de una mayor economía a escala y por ende de una mejor gestión de los diferentes problemas que se le presentan a las administraciones públicas. Y en este caso, una administración pública tan dinámica como las aduanas, que en cualquier momento podemos estar sujetos a cometer un error, pero con un sistema de gestión fundamentado en riesgo, consideramos que el margen de discrecionalidad en la ponderación de ese riesgo se reduce por el hecho de que se incorporan algoritmos, se incorporan aplicaciones para gestionar ese riesgo y decirnos cuáles son las actuaciones que una aduana eficiente debería estar enfocada. Por otra parte, algo muy esencial, se introduce el concepto de prenda aduanera,
este concepto está vinculado con las mercancías que están en la zona primaria aduanera o que subyacen en la zona primaria aduanera. Este concepto de prenda aduanera obviamente impone el ejercicio de unas potestades, tanto para, perdón, unas potestades para la administración aduanera desde el punto de vista de la conservación del crédito tributario y obviamente ese concepto de prenda aduanera conforme al derecho civil presupone también un derecho de retención. Claro está, ese derecho de retención tiene un matiz diferente en el derecho administrativo al derecho civil, porque viene precedido de la condición y las características que implica un crédito de naturaleza tributaria y las potestades de autotutela que tienen las administraciones públicas respecto a los actos administrativos y en este caso más específico, las potestades ejecutorias respecto a un derecho de crédito. Adelante, pueden pasar. Por otra parte, tenemos el concepto de nacionalización de la mercancía. Esto es, regular este concepto resulta muy importante por el hecho de que anteriormente ocurrían situaciones en las cuales luego de que una mercancía había sido nacionalizada, se imponía algún tipo de medida restrictiva a la propiedad. Y la realidad es que después que se nacionalizó una mercancía, la aduana, salvo que sea un asunto de seguridad nacional, tiene muy pocas cosas que realizar. Por otra parte, tenemos el concepto de perecedero. Se reconoce un rango de preponderancia a los productos perecederos. Mencionaba el acuerdo de facilitación de comercio, entre otros acuerdos internacionales. Y la realidad es que con un producto perecedero se impone una prioridad en su despacho y el acuerdo de facilitación de comercio realiza una distinción importante entre la determinación de la obligación tributaria y el levante de las mercancías. Obviamente, estos son conceptos que no vienen del acuerdo de facilitación de comercio, pero recogerlo en una pieza novedosa como la ley de aduanas otorga seguridad jurídica a los diferentes actores económicos y más en un mundo en el cual frente a una pandemia tenemos una especie de encarecimiento de los costos de los alimentos. El concepto de oficial de aduana se amplía. Ya no solamente es el director que puede investir de la condición de oficial de aduanas a un determinado empleado de la institución, sino también el administrador de la jurisdicción correspondiente. Por otra parte, dentro de ese concepto oficial de aduana se permite que los oficiales verifiquen los delitos aduaneros sin la presencia del Ministerio Público. Y máxime si se trata de casos en los cuales existe una flagrancia al momento de cometer un delito. Obviamente esto implica de que si estamos en una zona primaria aduanera, esa facultad amplia de los oficiales de aduana es lo que va a permitir reforzar un eventual proceso penal y sobre todo el hecho de que no necesariamente existe un ministerio público en cada puerto, en cada aeropuerto, en cada zona primaria aduanera, sino que la intervención del Ministerio Público puede efectuarse a posteriori. Por otra parte, algo muy relevante es el hecho de que se recoge de manera expresa la presunción de veracidad del acta de levante que efectúa un oficial de aduanas. Esto es algo que aunque había sido regulado en normas generales y aunque la calidad de oficial se le otorgaba una presunción de veracidad, no menos cierto hay que indicar de que en algunos procesos penales se contestaba, por ejemplo, en el contexto o en el escenario de una fiscalización, se contestaba la presunción de verdad
del oficial que levante, del acta que levante el oficial de aduanas. Ya esto es una historia del pasado y realmente el legislador es quien confiere esta presunción de veracidad respecto al acta del oficial de aduana. Algo muy relevante y que la ley del 59 contemplaba y que de manera inteligente se contempló es el hecho de que se recogen las mismas disposiciones del artículo 208 de la ley anterior, la 3489, respecto a que el cuerpo del delito se debe recoger en una certificación del cuerpo del delito. Esto merece una explicación, diría yo, práctica. Y es el hecho de que el cuerpo del delito precisamente es una mercancía. Y esa mercancía necesariamente no puede ser sometida a una cadena de custodia en un furgón de un ministerio público o las famosas cadenas de custodia que tanto terminan costándole a la justicia y destruyendo procesos penales, porque simplemente no existe un correcto tratamiento de la cadena de custodia. Pero de todas formas, la realidad es que una mercancía no debe ser sometida a un tratamiento de una cadena de custodia o una pieza que se incaute en ocasión de la función aduanera, porque con una simple muestra del comiso practicado o de la mercancía retenida es suficiente para el juez. Y con una simple certificación del cuerpo del delito es suficiente para que esto constituye un medio de prueba eficaz para un determinado proceso penal, civil o de cualquier otra índole en que se vea relacionada la materia aduanera. Esa certificación del cuerpo del delito es una forma práctica práctica y eficaz de abordar el tema probatorio en materia aduanera. Por otra parte, vemos que se amplían las calidades del oficial de aduanas para los delitos de contrabando y de defraudación. Se agrega también la posible ocultación de documentos que permitan verificar la comisión de un fraude aduanero. Obviamente, si existen mercancías que comprometen una determinada mercancías cuerpo del delito a través de las cuales se puede acreditar el compromiso de una responsabilidad penal, esta mercancía la aduana tiene la obligación de retener las mismas, de aguardar las mismas y luego extender esas mercancías desde el punto de vista de su guarda a otra autoridad. Algo muy relevante también es el tema de la coordinación de funciones. Y decíamos que hay un principio de coordinación de competencias, un principio de raigambre constitucional. Y dentro de esa coordinación de funciones se establece una jurisdicción, diría yo, privilegiada de la aduana. Y esa jurisdicción privilegiada en zona primaria aduanera implica una especie de potestad una potestad en su condición de autoridad máxima en zona primaria aduanera frente a otras autoridades paraduaneras. Esto es algo muy relevante porque ya de manera, diría yo, de manera expresa, se regula cuál es el alcance en la zona primaria aduanera de la aduana y cuál es su jurisdicción. Y esa jurisdicción obviamente va a cesar cuando nos encontremos frente a un caso en que se ponga en peligro la seguridad nacional. Pueden pasar la otra diapositiva. Bueno, algo muy relevante es el hecho de que se define la obligación tributaria aduanera, los modos de extinción de la obligación tributaria aduanera. Y esto es algo que trae seguridad jurídica por el hecho de que por primera vez en un solo texto
se incorpora la definición de la obligación tributaria aduanera, su modo de extinción, su modo de generación, y la misma se genera según la nueva ley cuando la declaración es aceptada a trámite. Obviamente se establece el pago, que es el modo perfecto en derecho civil de extinguir una obligación, pero ese pago no obsta a que se apliquen determinados controles aduaneros, ya que posteriormente puedan realizarse ciertos ajustes en ocasión, por ejemplo, de una fiscalización posterior. Se establece la compensación como un modo de extinción de la obligación tributaria aduanera. De hecho, el plazo para reclamar un crédito o una compensación por un error que haya cometido la aduana se regula por primera vez en la normativa, es un plazo de 1 año. Se unifica el régimen de prescripción de las obligaciones tributarias aduaneras, porque por una parte teníamos un plazo de prescripción de 2 años, pero con la ley de arancel teníamos un plazo de 3 años. Y esto traía ciertas confusiones que realmente sometía a los juristas y a los operadores jurídicos a un mar de inseguridad jurídica. Se establece la figura de la aceptación del abandono voluntario de mercancías. Se establece la pérdida o destrucción total de la mercancía por caso fortuito o fuerza mayor como un modo de extinción de la obligación tributaria. Otro modo de extinción de la obligación tributaria es el hecho de la destrucción justificada y autorizada por la autoridad aduanera competente de las mercancías objeto de control aduanero, y el comiso de la mercancía, obviamente también como un modo de extinción de la obligación tributaria, pero que no obsta a que pueda un comiso generar un procedimiento sancionador o un proceso de naturaleza penal. Pueden pasar. Para los regímenes liberatorios de zona franca, se establece una prescripción de 3 años contados a partir de la declaración de las mercancías, salvo casos de que la permanencia en inventario de materia prima o insumo importado requiera de un plazo mayor por la naturaleza del proceso productivo que se trate, en cuyo caso debería especificarse en la autorización de licencia para operar bajo dicho régimen. Algunos regímenes suspensivos, la aplicación empezará a computarse a partir del vencimiento del plazo establecido en el régimen suspensivo correspondiente. Entonces, esto es bueno que sea abordado, ya yo diría yo, en un escenario en el que Patria y Oliver, que conocen los diferentes regímenes aduaneros, que lo conocen de manera más detallada, puedan abordar esto con cierto grado de detalle, porque conocer los diferentes regímenes aduaneros es lo que nos va a permitir conocer no solamente la generación de la obligación tributaria y su modo de extinción, sino también las formas en las que operan las aduanas y cómo los operadores económicos interactúan con las aduanas. En el caso de mercancías declaradas en regímenes especiales, suspensivos o liberatorios, así como las exoneradas de derechos e impuestos, totales o parciales, la liquidación se realizará en las mismas formas y con todas las exigencias y formalidades documentales requeridas a las mercancías sobre las cuales procede el cobro total de derechos e impuestos. Con esto vemos que se unifican los regímenes aduaneros, y todos los regímenes cuyas regulaciones se encontraban dispersas, hoy en día contamos con un régimen mucho más unificado, que era algo que Eduardo Rodríguez indicaba en el sentido de que teníamos una legislación dispersa, pero con esta norma tenemos una pieza de carácter integral. Adelante. Bueno, por otra parte, podemos ver que se amplía la competencia de la Subdirección de Fiscalización. Su competencia es antes, durante y con posterioridad al despacho de las mercancías, de conformidad con los mecanismos de control y prescripción establecidos al efecto. Actualmente estamos trabajando los reglamentos
de la ley, y obviamente esto va a merecer una colaboración reglamentaria adecuada para evitar colindancias y conflictos de competencias en las actuaciones de esta subdirección de fiscalización, y respecto sobre todo al normal ejercicio de la potestad de fiscalización, que es una potestad aduanera, versus o de cara a las competencias de las diferentes administraciones aduaneras, que son espacios desconcentrados del ejercicio del poder de las aduanas. Es importante indicar que se amplía las competencias de la gerencia de fiscalización para requerir informaciones respecto a las reglas de origen. El tema de las reglas de origen o normas de origen es un tema muy espinoso y que viene dado en función de diversos tratados. Realmente esto también va a precisar de una colaboración reglamentaria para ver cómo se logra cierto tipo de uniformidad en lo que respecta al despliegue de las competencias de la aduana respecto a los temas de normas de origen. Adelante. Doctor de Olio, no quiero ser inadecuada, pero estamos sobre la hora y con un competidor muy fuerte que es el presidente de la República, que ha empezado su disertación por la televisión. Sé que el tema es amplio, pero le pediría que tratáramos de hacer un cierre, no sin antes prometer a la audiencia algo que ya venía comentando con el licenciado Rodríguez, y es que definitivamente para este tema vamos a organizar con el apoyo de nuestros colegas de aduanas una actividad ampliada, porque como bien dicen ambos, aquí hay temas, por ejemplo, como regímenes aduaneros, que solo ese tema amerita una explicación que nos puede tomar una hora con la especialista Patria Rivas para mencionar un caso. De modo que para no robar tiempo extra del que normalmente toma la sesión de coloquios jurídicos, le pido por favor al doctor de Olio que pues hagamos una síntesis o un cierre de los temas que quedan, con la promesa de que organizaremos en Rosinbecky una actividad ampliada para dedicarle a esta legislación que es tan abarcadora un poco más de tiempo, por favor. Cuente con ese mandato. Solo voy a pedirle unos 5 minutos o 10 minutos. O robarle 5, por favor, adelante. Bueno, se instaura la Procuraduría Especializada para Delitos y Crímenes Aduaneros. Esto estaba anteriormente creado mediante una resolución del Ministerio Público. Ya es un mandato del legislador, y decía Eduardo Rodríguez que estamos obligados a interactuar de manera coordinada con esta Procuraduría y sobre todo con la Procuraduría General de la República. Puede pasar el próximo slide. Se establece una tipificación sistemática e integral de las diferentes conductas antijurídicas. Por una parte, se establece un sistema administrativo sancionador. Paralelamente, se establecen los delitos que en materia aduanera concurren en la zona primaria aduanera y fuera de zona primaria aduanera. Pero es muy importante destacar el hecho de que para el ámbito administrativo sancionador se deslinda por fin de una manera clara el ámbito competencial de la administración de aduanas respecto a la materia administrativa sancionadora y respecto a los diferentes tipos penales que se recogen en la ley. Encontramos el clásico ilícito de contrabando, que el principal bien jurídico es la sustracción del control aduanero. Por otra parte, encontramos el delito de defraudación aduanera. Es un delito que se desarrolla bastante y tiene una tipología muy especial. Paralelamente encontramos el delito de falsificación de documentos, falsedad aduanera, cohecho, usurpación de funciones,
asociación delictiva aduanera, tráfico de influencias, que bueno, aquí habría que ver el alcance de lo que es una realidad en el país y en el mundo, es el hecho del conocido fenómeno del lobby. Y por último, el tema del soborno. Todos estos delitos tienen penas, diría yo que son fuertes penas respecto o en comparación con otros delitos clásicos económicos y clásicos de la función pública. Puede pasar el slide. Bueno, ya estos son detalles sobre el concepto de la defraudación y el contrabando. Se establecen parámetros mucho más objetivos para sancionar estos ilícitos, y realmente el monto económico envuelto es lo que va a determinar el tipo de sanción a aplicar. Y también, obviamente, radica en la aduana y radicará en la aduana y en la coordinación con el Ministerio Público, y dependiendo del tipo de actor o el operador económico que se trate, entre si se sanciona administrativamente o si se elige sancionar desde el punto de vista penal. Lo que no puede ser posible es una concurrencia de sanciones por unos mismos hechos para el ámbito administrativo sancionador y para el ámbito penal. Al momento de sancionar se debe ser inteligente y ver el tipo de operador económico que se trata. Obviamente esto es un tema ya que será agotado debidamente con la colaboración reglamentaria correspondiente, y actualmente estamos trabajando en los reglamentos para una mayor tipificación de las distintas conductas antijurídicas que pueden suscitarse en el ámbito administrativo sancionador. No voy a entrar en detalles sobre explicar el alcance del contrabando, el alcance de la defraudación, porque esto obviamente carecemos de tiempo para estos puntos. Por otra parte, vemos unas diferentes clasificaciones sobre los ilícitos: faltas aduaneras, faltas tributarias aduaneras. Necesariamente debemos abordar el hecho de que la función de aduana no exclusivamente radica en la del cobro de tributos, sino que también tiene una función mucho más reguladora cada día más que una función de cobrar meramente los tributos y los aranceles que se presenten. Queda claro, o se unifica todo un régimen de suspensión y cancelación de licencias. Esto es algo que estaba un poco disperso y había que traerlo por los moños al momento de sancionar, pero que ahora mismo queda claro y que todavía quedará mucho más claro con el reglamento correspondiente. Por favor, pasar al slide. Debemos hacer una distinción entre dos fases importantes: una fase instructora para el procedimiento sancionador y una fase netamente sancionadora. Estas fases tenemos una ley de procedimiento administrativo, pero están en la actualidad, se está trabajando en los reglamentos para regular estas fases y cuáles son los ámbitos y las competencias que tiene quien instruye un expediente sancionador y quien efectivamente sanciona en un determinado pliego de cargos que se le presente a un agente infractor. Puede pasar el slide. ¿Qué debe incluir un acto de apertura en un procedimiento administrativo sancionador? Esto es un tema regulado por la ley 107, pero también regulado todavía mucho más, de manera más específica por esta nueva ley de aduanas. Y mínimamente un acuerdo de apertura de un procedimiento administrativo o un pliego de cargos debe contener una breve descripción de los hechos, las bases legales, imputaciones precisas y posibles sanciones. En los casos que se requiera la fase instructora, la identificación del funcionario que ostenta la fase instructora, y obviamente identificar el funcionario que llevará a cabo
las sanciones o que determinará las sanciones en el procedimiento. Se le debe permitir al interesado las pruebas a descargo, un escrito de réplica, y ya queda de la fase sancionadora determinar el régimen de responsabilidad correspondiente y se aplica un descargo por los hechos que se le imputan a un determinado agente infractor. Adelante, Angélica. Bueno, para la fase sancionadora, el presunto infractor contará con un plazo de 5 días hábiles a partir de la notificación. Obviamente, estos plazos no son plazos cerrados, sino que en función de la complejidad del ilícito y de la materia que se trate, podrán ser ampliados estos plazos, y esto se permite en la propia ley de procedimiento administrativo. Adelante. Bueno, ya finalmente, desde el punto de vista de las aduanas, haciendo una especie de síntesis de lo que esta ley implica, es el hecho de la reducción de los plazos. Actualmente contamos con un programa de despacho en 24 horas. Esta reducción de los plazos impacta a los transportistas y a todos los agentes y operadores económicos del mundo aduanero. Se reducen los plazos para presentar la declaración, el plazo para pagar o para extinguir las obligaciones tributarias se reduce, perdón, para el pago. Se unifica el régimen de prescripción, para el caso de los reembolsos se establece un plazo, y algo muy relevante es que se amplía el plazo para la conservación de los documentos. Este plazo se amplía a 10 años. Los plazos de abandono se reducen de manera considerable, lo cual impone una nueva forma en el quehacer aduanero, porque impone cambios a nivel tecnológico, pero sobre todo un cambio paradigmático a nivel de comportamiento de los distintos operadores que gravitan en el mundo aduanero. Por favor, pasar el slide, ya casi estamos terminando. Como aspectos finales relevantes, encontramos el hecho de que se permite las documentaciones en inglés. Se reconoce las declaraciones aduaneras tienen un carácter de declaración jurada, y obviamente esto viene en conexión con ciertos ilícitos como la falsedad en escritura pública, y se permiten los pagos a través de medios electrónicos. Realmente yo considero que esto es una ley, pueden pasar los dos slides que quedan. Esto es una ley novedosa que dotará al sector público y a las aduanas de nuevas herramientas para fortalecer el comercio internacional y sobre todo de aumentar las recaudaciones, pero disminuir la discrecionalidad y crear mucho más seguridad jurídica en el mundo aduanero en virtud de los diferentes convenios que ha adoptado el país y que resultan vinculantes para todos sus poderes públicos. Muchas gracias, buenas noches, y esperamos contar en una próxima entrega con su presencia y con la colaboración de la doctora Angélica Novoa y el maestro Eduardo Rodríguez. Muchas gracias, doctor De Olgo. Muchas gracias, licenciado doctor Rodríguez. Tengo algunas preguntas que nos llegaron de manera previa que por razones de tiempo son las que voy a compartir en la tarde de hoy. Ya nos ganó el presidente Abinader, y antes de que Licey anote su primer home run de la temporada, se las paso. Bueno, hay una pregunta, creo que se responde fácilmente, es cuando esta ley entre en vigencia. Ya hemos visto las novedades. Voy a abordar una pregunta muy específica que llega. ¿Qué tiempo máximo puede durar un contenedor en el puerto sin correr peligro de pasar subasta o darlo por perdido en caso de que el importador tenga algún inconveniente para retirarlo prontamente? Pues le paso esa pregunta. 90 días. 90 Muy días bien. es el plazo máximo para abandono. Otra pregunta, a grandes rasgos, ¿cómo tutelar efectivamente derechos desde aduanas y seguir el debido proceso de ley ante incongruencias o evasiones
Creo que ya ambos han tratado el tema, de manera particular el doctor de Olio, pero si quieren abundar y con la promesa reiterada de que sobre los temas de procedimientos administrativos que tanto nos interesan, tanto a los usuarios de los servicios aduaneros como a nosotros sus abogados, prometemos en Rosin Becky organizar un espacio un poco más amplio, una jornada, por ejemplo, de un viernes de la mañana o sábado de la mañana, para conocer estas novedades que en la nueva ley están ya organizadas con procedimientos nuevos, pero quizás el licenciado doctor de Olio, perdón, doctor, nos puede decir algún comentario. Oscar. Específicamente, escúchame, Angélica, rápidamente una síntesis de lo que me decía. Pregunta uno de los participantes sobre cómo la nueva cultura, algo que comentaba Eduardo al inicio de su presentación, que contiene la nueva ley con estos nuevos procedimientos administrativos, de los cuales tú hiciste algunos comentarios. Como un poco la inquietud del participante es, bueno, hay digamos, una cultura tradicional en la Dirección General de Aduanas, en la práctica todavía, pues incluso las actas y los procedimientos siguen siendo a la vieja usanza. Y quizá la pregunta, creo, me parece entender al participante es, ¿cuándo esos nuevos procedimientos iremos conociendo pues, los instrumentos nuevos? ¿Cómo va a ser ese despliegue? Sí, mira, hay algunos de esos instrumentos que presuponen de una colaboración reglamentaria para su debida acotación. Ahora bien, ¿habrá entonces consulta pública? Claro, necesariamente. Claro que sí. Ahora bien, hay algunos aspectos de la ley que son autosuficientes y que no precisaban de ningún tipo de colaboración reglamentaria. Y por lo tanto, podría decirse que su vigencia y aplicación y exigibilidad pueden ser plenamente tutelados por la jurisdicción contencioso administrativa y garantizados por la gestión de aduana. Ahora bien, esperamos ya que estos reglamentos de aplicación de la ley acotar todos estos temas que interesan a los administrados y a los regulados, sobre todo el tema de las actas, que es un tema neurálgico para los diferentes procesos, un proceso penal, proceso administrativo, un procedimiento de fiscalización. Y obviamente esto, con la debida colaboración reglamentaria, impondrá un cambio paradigmático en el quehacer aduanero. Muchísimas gracias por su tiempo, por sus explicaciones, por su impresionante capacidad de síntesis. Nos conta que este es un trabajo voluminoso y un cambio de cultura. Me gustó mucho un comentario de Oscar de Olio de cómo esta ley no solamente es nueva para aduanas, sino es nueva dentro de la cultura y se hace transversal para apoyar otros sistemas legislativos en vista del impacto que tiene aduana en las operaciones de comercio exterior, pero también en la importación o exportación de insumos, de oferta exportable, y al final del día, pues todos tenemos una relación, tanto las personas físicas como las empresas, con esa agencia recaudadora. Y eso, pues el instrumento y la forma en que la dirección ha hecho el compromiso, y qué bueno conocerlo como parte de su planificación, de comunicarlo, me permite, casi fue por WhatsApp que se me ocurrió decirle a Eduardo, oye, tenemos que hacer una actividad mucho más pausada, y si ya es parte del compromiso de la Dirección General, trabajar en la difusión y en la comprensión de la nueva ley, sirva esta sesión de invitación a todos los presentes, a los amigos de Coloquios Jurídicos, a los amigos de Rosin Becky, por supuesto, a los funcionarios de la Dirección General que nos acompañan y otros operadores que podemos ver en
en el chat del usuario de los servicios aduaneros, porque así lo amerita. De todas maneras, le agradecemos mucho el trabajo que compartiremos, como decía al inicio de la sesión, en el canal YouTube de Rosinbequiere de Bonetti, con la previa autorización de ustedes, para que puedan disfrutar de este, digamos, de este punto de partida que nos sirve muchísimo. Oírlo desde la perspectiva de ustedes aclara un poco la lectura. Respuesta era abrumadora. En mi caso, que ya he tenido contacto previo con el derecho aduanero, igual me resulta laborioso comprenderlo, pero gracias a los caminos que ustedes van trazando, cómo se ve esto desde la autoridad aduanera, resulta mucho más fácil, porque como bien usted explica, hay un aspecto operativo que va caminando desde ya, con actividades como la que se celebró ayer, pero también hay una parte procedimental, que por supuesto se inserta en pues, las reglas de derecho administrativo y de derecho público general que tenemos. Muchísimas gracias, queridísimos Eduardo y Oscar, y a todos ustedes, amigos de Coloquio Jurídico, que tengan buenas tardes y nos vemos dentro de un mes en la próxima sesión de Coloquios Jurídicos. Hasta luego. Gracias, Hasta Angélica. luego, gracias. Siempre a sus órdenes y gracias a ustedes por invitarnos y colaborar con difundir esta ley. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos seguiremos como agentes de difusión de su trabajo. Gracias. Así será. Buenas tardes a todos. Gracias. Buenas noches, buenas tardes. Bendiciones. Gracias.